forma de mantener bien organizado el contenido de nuestra presentación y dar un aspecto ordenado y visual a la presentación es aplicar las diferentes opciones de listado que tiene PowerPoint. En esta lección aprenderemos a añadir listas numeradas o con viñetas a las presentaciones. Además, veremos cómo personalizarlas para que estén a juego con el estilo de la presentación. De forma predeterminada, las diapositivas de PowerPoint utilizan una lista de viñetas, pero por supuesto podemos cambiarlo a un párrafo simple con texto o utilizar listas numeradas en su lugar. Las viñetas y números en PowerPoint nos permiten organizar los textos de forma que sean más claros durante la presentación. Estos elementos son muy utilizados en las presentaciones y por ello vienen activados por defecto. Podemos usar listas numeradas o con viñetas para ayudar a organizar el texto o mostrar un proceso secuencial en la presentación de PowerPoint. Una lista no es más que un conjunto de elementos ligeramente tabulados y precedidos por un símbolo, dibujo o número. Utilizaremos una lista numerada o por viñeta dependiendo de si los elementos guardan o no un orden secuencial. Las viñetas son una de las características estilísticas de PowerPoint que encontramos en casi todas las presentaciones. Son muy adecuadas para listados en los que no hay una preferencia, pero en el caso de la numeración es muy útil en los casos en que tenemos que seguir una secuencia de pasos. Para crear una lista, primero, en la lista de la diapositiva seleccionamos las líneas de texto que se encuentran en el cuadro o en el marcador, o también podemos seleccionar el marcador de posición o el cuadro de texto. Luego nos dirigimos a la ficha Inicio, en el grupo Párrafo, elegimos el tipo de lista que nos interese. Hay dos tipos de lista. Como podemos ver, una es de viñetas y la otra es la de numeración. Para este ejemplo haremos clic al comando viñetas. Inmediatamente aparecen las viñetas predeterminadas en las líneas de texto seleccionadas. Para numerar el procedimiento es el mismo. Seleccionamos las líneas de texto o el marcador o cuadro de texto y luego hacemos clic al botón de numeración. Tener presente que se inserta un número o viñeta por cada párrafo, es decir, si nosotros deseamos añadir, por ejemplo, un ítem más, en este caso el número 7, debemos colocarnos al finalizar el número 6 después de transiciones y presionar la tecla Intro o Enter. Y a continuación podremos escribir el siguiente texto que deseamos agregar a la lista. Si queremos que dos elementos estén en la misma viñeta o numeración, debemos separarlos por un salto de línea. Presionamos la tecla Shift Enter y podremos visualizar que no aparece la numeración número 8 y podremos escribir dentro el texto que deseamos. Y va a formar parte de la numeración 7 el texto vista previa. Si nosotros presionamos Enter nuevamente, recién aparecerá el número 8 y podremos escribir el siguiente texto de la lista. Si presionamos Tab antes de introducir un nuevo elemento, lo que estamos indicando es que este está a un nivel inferior que el anterior, es decir, indicamos una dependencia. Y esto da lugar a las listas multinivel. Las listas multinivel pueden ser tanto de viñetas como numéricas. Podemos cambiar el color, el estilo o el tamaño de las viñetas o números en las presentaciones de PowerPoint. También podemos cambiar el número desde el que deseamos que empiece. Para cambiar una viñeta o número, es decir, cambiar el estilo de la lista, lo único que tenemos que hacer primero es seleccionar el cuadro de texto o marcador o el texto en sí y luego dirigirnos al comando de la viñeta. Hacemos clic a la flecha triangular situada a la derecha y elegimos el tipo de viñeta que deseamos aplicar. Simplemente haciendo clic sobre ella podremos aplicarlo al texto. Luego podemos también observar el resultado del nuevo carácter de viñeta o estilo de número que se aplicó a los párrafos seleccionados. Igual podemos hacer con la lista numerada. Hacemos clic en la flechita y podemos escoger otro tipo de numeración que aparece.
En el caso de listas de viñetas, podemos personalizar el símbolo si no nos gusta ninguno de los disponibles. Para ello, nos dirigimos a la ficha Inicio en el grupo Párrafo, desplegamos el menú de la lista de viñetas y luego accedemos a la opción Numeración y Viñetas. Se abre un cuadro de diálogo, como el que estamos visualizando, donde dice en la pestaña con viñetas, podremos desde acá cambiar el tamaño, así como el color. Por ejemplo, podemos hacerlo de mayor tamaño, si deseamos aumentar o escribiendo directamente el tamaño en porcentaje. Y luego también el color, haciendo clic en la flechita, elegimos el color deseado. Y luego podemos aplicar. Como podemos observar, hemos cambiado, personalizado la viñeta. Pero si nosotros deseamos otro tipo de viñeta y que no es ninguno de los que aparecen, regresaremos a numeración y viñetas para personalizarlo. Desde acá podemos nosotros utilizar el botón Imagen, que nos va a permitir abrir un cuadro de diálogo donde podemos incluir una imagen guardada en nuestro computador o desde imágenes de archivo, imágenes en línea o iconos para utilizarlo como viñeta. O también podemos nosotros personalizarlo haciendo clic al botón Personalizar. Esto muestra una ventana con un gran número de símbolos que dependen del tipo de fuente. En el cuadro de diálogo símbolo que aparece, abrimos la lista fuente y elegimos aquella que contiene el símbolo que estamos buscando. Luego, en la cuadrícula, aparecerán los símbolos respecto a esa fuente y solamente tenemos que hacer clic sobre el símbolo que deseamos insertar y luego clic al botón Aceptar. Podemos cambiar también el valor desplegable de la fuente por otro, para ver cómo cambian los símbolos disponibles. Las fuentes, que son de Weddings y Weddings, nos permiten insertar diferentes tipos de viñetas para nuestras presentaciones y proponen símbolos de dibujos. Podemos insertar cualquiera de los que aparecen en ese tipo de fuente. Simplemente haciendo clic sobre uno de ellos podremos aplicarlo luego de hacer clic al botón Aceptar. En ambos casos, tanto si trabajamos con imágenes como si lo hacemos con símbolos, el proceso será el mismo. Es decir, seleccionar el adecuado y luego clic al botón Aceptar. Nuevamente botón Aceptar para aplicarlo. Y podremos ahora apreciar que nuestra viñeta está personalizada. Podemos convertir una lista numerada o con viñeta existente en un elemento gráfico de Smartart. Para ello, tenemos que seleccionar el cuadro de texto o marcador y luego hacer clic al comando Convertir en Smartart que se encuentra en el grupo Párrafo. Al hacer clic sobre el botón Convertir en un gráfico de Smartart, se va a aparecer una lista de diferentes diseños de gráficos de Smartart. Nosotros debemos escoger el que deseamos. O al pasar el puntero del mouse sobre cada uno de ellos, podremos tener una vista previa cómo quedaría nuestro texto o nuestra lista, en este caso, con el gráfico de Smartart elegido. En este caso elegiremos uno de ellos y simplemente hacemos clic para insertarlo. Y de una forma rápida y sencilla podemos convertir nuestra lista, en este caso nuestra lista de viñetas, en un gráfico de Smartart. Para eliminar viñetas y numeración de una lista, debemos seleccionar la lista o el cuadro de texto o el marcador y luego hacer clic en la viñeta o numeración que se encuentra en el grupo Párrafo. Y de esta forma eliminamos la numeración. La mejor manera de aplicar estilos de listas personalizadas a todas las diapositivas de la presentación es modificar el patrón de diapositivas. Cualquier personalización de la lista que realicemos en el patrón de diapositivas se guardará y se aplicará a todas las diapositivas. También podemos editar o crear uno o varios diseños de diapositiva que incluyan los estilos de listas personalizadas y agregar estos diseños a la presentación donde deseamos usar los estilos de lista. En PowerPoint existen algunas limitaciones respecto a las listas. Por ejemplo, no es compatible con las listas numeradas decimales, es decir, no podemos hacer la numeración 1.1 o 1.2 y así sucesivamente. No podemos definir nuevos formatos de números. Debemos elegir entre el conjunto que nos proporciona el comando de numeración.
Tampoco podremos aplicar formato de negrita, cursivo o subrayado solo a las viñetas o números. Cualquier formato de numeración se aplicará a toda la lista o lista seleccionada por completo. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de PowerPoint.